La Asamblea Nacional de Nicaragua, en el contexto del 48 aniversario de la caída del comandante Carlos Fonseca Amador, en una sesión especial realizada, por cierto, en la ciudad de Matagalpa, aprobó un financiamiento de China hacia Enacal por un monto de 500 y pico de millones de yuanes, unos 70 millones de dólares, para una nueva planta fotovoltaica. Y le estaba diciendo al presidente de Enacal, que hoy nos acompaña, Ervin Barreda, que lo veo cada vez más energizado, porque no es esta, además hay otras dos. Bienvenido, Ervin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, don Moisés. Te veo más eléctrico, me dijo. Sí, totalmente. Y es que realmente este tema de la energía eléctrica en el quehacer diario, ¿no?, para asegurar el agua a las familias de Nicaragua, que ya hoy suman un poco más de 800.000 familias que se atienden desde Enacal, uno de los principales elementos, uno de los principales insumos que se requiere es la energía eléctrica precisamente. En esa lógica, nuestro gobierno ha venido trabajando una estrategia, ¿no?, que tiene que ver con agua potable y que entonces, como es uno de los principales insumos que se requiere, hay que trabajar una estrategia para la sostenibilidad de estos servicios de agua. La energía eléctrica en todo el proceso de asegurar el agua a la familia representa el principal gasto, Por lo tanto, ya con esta planta que se aprobó precisamente en el 48 aniversario, ¿no?, de la conmemoración del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca, creo que vino acompañado con una buena noticia para la familia, como lo decía el comandante también, de cara a la reducción de la pobreza, ¿verdad? Este tema de la energía eléctrica, en este caso para fortalecer los sistemas de bombeo de Enacal, también viene enmarcado en una lógica de gobierno de la transformación de la matriz de generación eléctrica, ¿verdad? Como usted lo menciona, esta es la segunda planta que ya va a ser financiada ya con recursos de la República Popular de China, lo que viene a sumar entonces una tercera planta ya a Enacal, y que en su conjunto estamos hablando más o menos ya casi de los 150 megavatios que vamos a tener entre las tres plantas, que en un primer momento, por lo menos durante los primeros 5 años, va a representar solo estas plantas casi el 95% de la energía que está siendo requerido para los sistemas de bombeo de Enacal. Obviamente, en el transcurso del tiempo, como a la par de los proyectos de energía eléctrica se vienen desarrollando nuevos sistemas de agua potable, que lo vamos a hablar con usted más adelante, en esa medida viene creciendo un poco la demanda también de energía eléctrica y viene entonces abriéndose nuevamente la brecha, pero lo importante no es que nosotros vamos a quedarnos con esta tercera planta. Nosotros tenemos en perspectiva, posiblemente incluso en el 2025-2026, hacer otra planta más, que es con la que Enacal podría tener el 100% de la cobertura de energía que requiere, por lo menos durante durante 15 años futuros. Porque esa es la estrategia realmente, hacer que todos los sistemas de bombeo de Enacal cuenten con una fuente independiente, es decir, que Enacal no esté, y el servicio de agua, más que Enacal, esté un poco independiente, ¿no?, del sistema público en cuanto a pago se refiere, ¿no? Ahorita estamos hablando de la recién aprobada préstamo para la de Masaya, pero está también la planta de la Reinaga, está también la planta San Isidro. ¿Cuál es el nivel de avance que tienen en su ejecución estas plantas? La planta de Malpaisillo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos, que tiene la rotonda de Malpaisillo, la Reinaga, realmente en el municipio de la Reinaga, esa planta ya lleva casi el 40% de avance, ¿no? Ya hay un avance muy importante en el movimiento de tierra. Casi el 60% de los paneles que se van a ser utilizados en la planta ya están en el país, ya están en el sitio de la obra incluso. En el caso de la planta que está ubicada en el sector de San Isidro, Matagalpa,
esa podríamos decir que está en un avance más o menos como del 15%. Ya también hay un avance muy importante en cuanto al movimiento de tierra, ya hay maquinaria trabajando ahí y estamos esperando que en el mes de diciembre ya una buena parte de los paneles solares que van a ser utilizados ahí ya también estén llegando. Y el caso de la planta de Masaya, una vez que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, faltaría nada más terminar de formalizar este préstamo ya con entre Hacienda y la empresa china, ¿verdad? Para iniciar literalmente en el mes de enero ya los trabajos de construcción de la planta. ¿Con qué horizonte lo estamos trabajando? Para que más o menos al final del próximo año 2025, esté funcionando la de Malpaisillo, la de la Reinaga y la de San Isidro, y más o menos a mediados del 2026 estén ya con la de Masaya integrada, estén funcionando las 3 plantas, lo cual va a dar una perspectiva completamente diferente a todo lo que es el accionar de Nacal en estos momentos. ¿Todas tienen la misma capacidad, las mismas características? No, la planta de Malpaisillo vienen increciendo, ¿no? La primera planta que está siendo financiada con el BCE, que fue la de la Reinaga, tiene unos 18 megavatios en punta que le llamamos, la de San Isidro tiene unos 62 megavatios y esta planta que se va a construir en Masaya, Dios mediante, va a contar con unos 70 megavatios, es decir, esta de Masaya viene a ser la más grande de Nacal y del país, ¿verdad? En comparación con otra que va a construir en Atrel, que va a iniciar también en Atrel, también con fondos de China, que está ubicado en el sector del Lato, aquí en el sector de Darío. Además de que fotovoltaicamente hablando son las más grandes del país. Sí, son las más grandes del país, ¿verdad? Y incluso de Centroamérica, son de las plantas más grandes que existen en Centroamérica, estas que se están construyendo ahora en Nicaragua. Eso nos da una perspectiva como país de independencia energética realmente, porque son plantas que son de energía limpia, ¿verdad? Como se conocen, pero además que son plantas estatales, ¿no? Son plantas del Estado, lo cual nos va a dar una buena oportunidad, ¿no? De mejorar todo lo que tiene que ver al abastecimiento de agua, no depender de un solo componente, como vemos algunos casos, lo que sucede en países como en Ecuador, por ejemplo, que tienen apuesta a la hidroeléctrica, ¿no? Y ahora ellos están tratando de diversificar un poco su matriz energética. Nicaragua ha seguido esa estrategia, que no tiene todos, como decimos, los huevos en una sola canasta. Hay hidroeléctrica, hay gas, hay solar. Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto, que tiene una estrategia realmente de sostenibilidad para el servicio de agua, en su conjunto más amplio, viene también a fortalecer toda esa estrategia que se viene desarrollando desde el Ministerio de Energía y Minas con el tema de la transformación de la matriz de generación eléctrica. Bueno, el fin, por supuesto, es garantizar Enacal que pueda tener, desde el punto de vista sostenible, habilitado lo que representa el costo de la energía para poder hacer las profundas transformaciones desde el punto de vista de la potabilización del agua en nuestro país. Eso es parte de lo inserto que tiene Enacal en su presupuesto a ejecutarse ya prácticamente en este 2024 que ya acaba. El 2024 prácticamente nos permite terminar lo que es la formalización, la parte legal, podríamos decir, ¿no? del préstamo, en este caso de esta planta última, pero ya su ejecución presupuestaria va a estar indicada plenamente en el presupuesto del 2025, el cual está sufriendo un incremento con respecto al de este año de casi 1.000 millones de córdobas, Moisés, lo cual también vuelve a ratificar el compromiso que tiene el gobierno en seguir profundizando, ¿no? Esa lucha contra la pobreza. De su propia gestión. 1.000 millones, no, a ver, el presupuesto de Nacal de este año fue de 6.200 millones. Ahí hay recursos de fuentes externas, con recursos propios del Tesoro. Lo que digo que este año el presupuesto va a pasar de 6.200 a prácticamente a 7.200, es decir, va a haber un incremento de 1.000 millones de córdobas en el presupuesto para el 2025, que va a ir a la Asamblea, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y que va a estar siendo ejecutado en el 2025. ¿Qué importante tiene este presupuesto del 2025? Prácticamente la incorporación de estos recursos frescos, podríamos decir, que son de la cooperación de China, pero además
también el inicio de la ejecución de un nuevo programa que tenemos con el BESI para ejecutar proyectos de agua potable en 5 ciudades del país. Y, eso es nuevo. Eso es nuevo, eso, bueno, es tan nuevo que está preparándose para llegar a aprobación de la Asamblea Nacional, está en los trámites entre... ya fue aprobado por el directorio del BESI, ahora está ya Hacienda haciendo los respectivos documentos, ¿no?, de aprobación para luego trasladarlos a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional ratifique, y una vez que ya la Asamblea Nacional oficialmente lo ratifica, nosotros pudiéramos ya estar ejecutando en el año 2025 este proyecto, que va a ser muy importante. Y para cerrar un poco el tema de las plantas de energía, Moisés, creo que el tema esto tiene que ver mucho también con temas de costos, ¿no? Recordemos que en Nicaragua el tema del agua potable se ve como un derecho humano, una restitución a un derecho humano. Por lo tanto, el costo es un costo muy accesible para nuestra familia. Yo diría que bastante barato este costo. Por lo tanto, el gobierno... en un tema de sostenibilidad, como usted lo menciona, para el servicio de agua, lo que tiene que hacerse entonces es buscar una fuente de energía barata, ¿verdad?, para seguir ampliando los servicios y también manteniendo el acceso, hablando de costos, para que todas las familias realmente puedan tener el acceso universal al agua potable. Estamos hablando en el sector urbano y en el sector rural del país. Y hay que manifestar y ponerlo en alto relieve, que estas plantas son adquiridas a través de préstamos sumamente generosos, pero además de eso, en el planteamiento de lo que representa la argumentación del porqué de estos proyectos, lo esencial, y lo escuchaba de Walmart cuando hacía la exposición, es que estas son plantas que tienen una gran capacidad de autopago. Ah, sí. Estos proyectos están, cuando lo pegas al proyecto de agua potable, un proyecto de agua potable, como estoy mencionando, no es un negocio, el gobierno no lo ve como un negocio el tema de suministrar agua a la familia. Entonces vos le pones a la par un proyecto de este tipo, que como bien explicaba el compañero Walmart, son proyectos que se pagan solos, como podríamos decir. Es un proyecto que, como le digo, es una energía muy barata, ¿verdad? Son préstamos, pero como decimos nosotros, en un periodo de 5 o 6 años, prácticamente este préstamo, solo con el ahorro que significa no seguir pagando lo que correspondería a la factura de energía de 5 o 6 años. ¿Es grande esa factura? Es grande, la factura de energía eléctrica es bastante grande, ¿verdad? Como le digo, es el principal gasto que tenemos nosotros para suministrar el agua a la población. Que una vez que las plantas estén funcionando, y al significar las plantas el 95% prácticamente de la demanda de Nacal en los 5 años siguientes, en esa medida más o menos entonces va a haber una disminución en el gasto como gasto corriente, porque además es un gasto corriente. Y creo que también se explicaba de una manera muy importante destacar que en vez de tener también un gasto corriente recurrente para pago de energía eléctrica, en este caso el gobierno está haciendo una inversión, un préstamo, que no es un gasto corriente, sino que es un gasto de capital, porque es una infraestructura que se construye para 25 años y con el mantenimiento posiblemente ampliarlo un poco más. Entonces un cambio muy importante, ¿no?, desde donde lo veas, porque es un tema de cambiar gasto corriente por gasto de capital, pero además que volver un tema que vos no lo ves como un negocio, que es suministrar agua a la población, le da sostenibilidad realmente con brindar en este caso a la empresa que suministra ese servicio, que es Enacal, un sistema de energía que esté acorde, ¿no?, a sus ingresos, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, y es importante señalar también que sin estas plantas fotovoltaicas, hasta hoy, que están en proceso de construcción, apenas la de Masaya acaba de aprobarse el pasado viernes. Lo cierto es que Enacal ha avanzado impresionantemente en todo el territorio nacional en cuanto a ese derecho humano. Pero ¿cómo estamos en esa amplitud de servicio versus expansión de Enacal?
Nosotros mencionamos que la cobertura del agua potable en el sector urbano del país anda alrededor del 95% de cobertura. Este año, con el presupuesto que estamos prácticamente finalizando y que vamos a cumplir con un 100% lo que fue programado, nos permitió finalizar, por mencionar, 29 proyectos de agua potable, entre los que destacan 19 pozos, ¿no? Finalizamos proyectos del Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, o están ya en proceso prácticamente de finalización algunos de ellos, Nandaime, por mencionar algunos, el proyecto de León, ¿verdad? Que eso también es lo que viene, lo que usted menciona, la expansión de los sistemas. Pero además de la expansión de los sistemas, venimos trabajando una estrategia para mejorar lo que son los horarios de abastecimiento de la familia, ¿verdad? Usted ve el proyecto de León o Corinto. No es que no tengamos agua, lo que estamos haciendo es haciendo una ampliación de los horarios de abastecimiento, ¿no? Entonces, por un lado, venimos ampliando servicios de agua potable, de saneamiento, ¿verdad? Recordemos que aquí en este país, en el 2007, cuando el Frente Sandinista retoma nuevamente el gobierno, prácticamente el saneamiento en el país era cero. Lo que teníamos era alcantarillado sanitario en Managua y en algunas ciudades, representaciones en algunas ciudades, pero prácticamente el tratamiento a las aguas era cero. Recordemos lo que teníamos en el lago de Managua hasta hace unos años. A partir de ahí, nosotros del 2007, ya este año estamos alcanzando prácticamente el 55% de cobertura en saneamiento. Estamos hablando de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, y se sigue trabajando en la búsqueda de financiamiento y ejecutando financiamiento que ya tenemos asegurado, de tal forma de que para el año 2027, posiblemente 2028, Nicaragua esté rondando el 75-80% de cobertura en cuanto al saneamiento. Eso es un paso enorme, es un paso muy importante cuando hablamos de reducción de pobreza. No podemos hablar de reducción de pobreza con ciudades que todavía no tienen alcantarillado sanitario, que no tienen un sistema de agua potable, que tiene una hora de abastecimiento. Aspiramos a 24 horas, ¿no? Pero arriba de las 18 horas por lo menos. No es hablar de lucha contra la pobreza. Entonces, un eje fundamental de nuestro gobierno tiene que ver con ir ampliando los servicios, y como el comandante Daniel, a quien aprovecho también, ¿no? Tu espacio para mandarle muchas felicitaciones y que Dios lo colme de mucha más vida y mucha más sabiduría. Con esa estrategia del comandante Daniel, realmente hasta que tengamos todas las ciudades, el comandante Daniel ha sido enfático que nosotros trabajamos para cubrir a todas las familias del país, y esa es la tarea diaria, de todos los organismos, todas las instituciones del Estado, de Hacienda, el Banco Central, de Cancillería, buscando el nuevo financiamiento para poder alcanzar esa cobertura universal, tanto en agua potable como en alcantarillado sanitario. Y una muestra clarísima es este programa del BESIE, que próximamente va a estar en la Asamblea y podríamos comentar un poco más adelante. Vamos a hablar sobre este nuevo proyecto que se nos viene a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero antes cumplo con estos necesarios mensajes comerciales. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Regresamos, amigos televidentes de Detalles del Momento. Estoy con Ervin Barrera, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ENACAL. Tenemos en perspectiva un gran proyecto que será financiado a través del BESIE. Se está haciendo la consulta, la elaboración, perfilando lo que va a ser todo esto, pero qué mejor que nos diga, Ervin, en qué consiste esta buena noticia para el próximo año. Bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? Como gobierno lo digo. Estamos hablando de plantas solares, pero igual, ¿no? Seguimos, nuestro quehacer es llevar agua potable y saneamiento a la familia. Podríamos decir, es una estrategia de sostenibilidad para estos sistemas de agua potable, que es muy importante, ¿no? Recientemente, en el mes de septiembre, en el directorio del mes de septiembre, fue aprobado en el directorio, ¿verdad?, una propuesta presentada por Nicaragua de financiar un programa de agua potable para 5 ciudades con el BESIE, el cual fue aprobado en el directorio,
¿verdad? Y estamos haciendo todos los preparativos junto con el Ministerio de Hacienda para cumplir el trámite de ley interno de nuestro país, que es a través ya de la Asamblea Nacional, para iniciar la ejecución en estas 5 ciudades que hoy por hoy tienen un problema muy importante en cuanto al servicio de agua potable. Estamos hablando de ciudades como de Ocotal, ¿verdad? La ciudad de Ocotal tiene un problema muy sentido de abastecimiento de agua. Estamos hablando de una ciudad como Diriamba, estamos hablando de una ciudad como Camoapa, San Jorge y Río. Estamos hablando de 5 ciudades que, gracias a Dios y a la gestión, a la transparencia de nuestro gobierno, hemos logrado una victoria más en el aseguramiento de este financiamiento, que Dios mediante, a partir ya del presupuesto 2025 va a ser una realidad y se va a iniciar la ejecución de estos proyectos que, como les digo, son recursos ya de los frescos que estarían entrando en nuestra ejecutoria y en esta lucha que llevamos contra la pobreza y llevarle agua a la familia, de tal manera que, por ejemplo, solo en la ciudad de Ocotal estamos hablando de más de 87,000, casi 87,000 protagonistas que, una vez que este proyecto esté finalizado, van a tener un servicio de agua realmente como lo ha orientado nuestro jefe, el comandante Daniel Ortega, que las familias se merecen tener en cada uno de sus hogares. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Ocotal específicamente, ¿hablamos de Ocotal integralmente o parcialmente? No, hablamos de la ciudad de Ocotal, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en esto. Estamos hablando de la ciudad de Diriamba, estamos hablando de la ciudad de Ocotal, de la ciudad de Camoapa y de la ciudad de San Jorge y la ciudad de San Jorge. No estamos hablando del municipio en general, estamos hablando de la ciudad en particular. Okay. En el caso de Ocotal, ¿verdad? Son proyectos integrales, ¿verdad? Que vamos a construir, por ejemplo, en Ocotal otras 2 nuevas captaciones, 2 plantas de tratamiento de agua potable, se van a instalar 122 kilómetros de redes de agua potable, para que tengamos una idea más o menos de la magnitud de los proyectos, ¿verdad? Estamos hablando de la ciudad de Diriamba, igual con casi 67,000 hermanos y hermanas que viven en esta ciudad, que van a ver completamente transformada su vida en cuanto al abastecimiento de agua potable. Y cuando hablamos de ese tipo de trabajo, hablamos de que en Acal se monta sobre las cañerías, digamos, que están actualmente, o es que se hace totalmente nuevo. Es importante, ¿no? Prácticamente estos sistemas son sistemas que tienen 60, 70 años. Ajá. En algunos casos, en la mejor de la suerte, y prácticamente lo que viene haciéndose es sustituyéndose en un buen porcentaje de las tuberías de antaño, ¿verdad? Únicamente van quedando algunas ampliaciones, algunos trabajos recientes que se han venido haciendo, pero en su mayoría se viene prácticamente haciendo una sustitución de tuberías, ¿verdad? Las ciudades han crecido y otra parte de estos 100 y pico de kilómetros que se instalan son las ampliaciones hacia esos barrios donde han venido creciendo, y que en el devenir del tiempo lo que se hacen es, como le llamamos nosotros, hacer, la gente jala por la necesidad de una tubería de media pulgada y van añadiendo y se va añadiendo, todo eso se elimina y se instalan ya las tuberías correspondientes con los diámetros adecuados, con los materiales adecuados, ¿verdad? Para poder asegurar ese servicio. Pero además pasa por la construcción de tanques de almacenamiento. Solo para que tengamos una idea, en la ciudad de Diriamba vamos a construir 5 o 6 tanques enormes ya con tecnología ya de acero vitrificado, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a perforar 10, 12 pozos nuevos, de tal manera que las familias de Diriamba tengan un servicio de agua con una mejor calidad. Igual en la ciudad de Camoapa, en la ciudad de San Jorge, tampoco va a ser la excepción, en Buenos Aires y Rivas, con lo que también viene quedando fortalecido todo un corredor completo desde el punto de vista de turismo, porque nosotros estaríamos finalizando en el primer trimestre del próximo año, muy seguramente, Dios mediante, el tema de la isla de Ometepe, tanto Moyogalpa como Altagracia, entonces nomás San Jorge y Buenos Aires también, con un buen sistema de agua. Ya tenemos Tola, Riva, todo ese corredor que viene ahí, Nandaime, hemos trabajado en los pueblos blancos también con sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, obedeciendo a toda una lógica que trae nuestro gobierno.
de fortalecer esos corredores turísticos también, ¿verdad? En la medida que nosotros venimos mejorando los sistemas de agua potable y saneamiento. Las ciudades no tienen agua corriendo por sus calles, con una ciudad con alcantarillado sanitario, eso la hace más atractiva al turismo y por ende entonces, como digo, esa lucha contra la pobreza en todos los frentes de trabajo. Nosotros como ENACAL tenemos ahí nuestro aporte fundamental que tiene que ver con un buen servicio de agua y ir construyendo lo que son los sistemas de alcantarillado sanitario en estas ciudades. ¿Cuáles son los grados de mayor complejidad que encuentra ENACAL para la realización de este tipo de proyectos? Porque a veces uno se pone a pensar, pues, bueno, ya hay agua, ya abrimos el chorro y ya está cayendo, qué bendición más grande, pero me pongo a recordar, por ejemplo, lo que fue la potabilización del agua en Bluefield. Sí. Venía la fuente de agua estaba pero a kilómetros 40 kilómetros. En Bilbo y Bluefield. Y es que eso es, Moisés, 40 kilómetros, ninguna empresa privada se hubiera atrevido a hacer un proyecto de ese tipo porque no es un negocio realmente, ¿verdad? Y con los costos que tenemos de la tarifa. Pero el mayor desafío que nosotros nos encontramos, y lo comentamos con el compañero Walmar un día de esto, platicando con él, cuando le mencioné el proyecto de Diriamba, y bueno, le digo, son 120 y pico kilómetros. El hombre, porque es Diriamba. Entonces, pero ¿cuál es el principal clavo que nos encontramos nosotros? Es que tenemos que partir las calles, tenemos que abrir las calles, ahí hay fibra de fibra óptica, hay... Bueno, me acuerdo cuando estaban haciéndolo en Huigalpa, eso era un calvario. Sí, y me acuerdo pues que siempre tenemos nuestras reuniones de coordinaciones con los alcaldes para ver estas cosas, pero por eso digo yo, pero son temas que hay que hacerlo. Ahorita se está construyendo la pista Juan Pablo II, hay problemas en el tráfico, hay problemas de circulación. Pero una vez que esté el proyecto, usted llega a Huigalpa hoy y ya no ve, ya nadie se acuerda de esos clavos, pero ya tampoco hay agua corriendo en la calle, todo el mundo tiene un servicio sanitario dentro de sus casas y fue un tema resuelto, ¿no? Entonces, esa es la parte un poco más compleja, ¿verdad? Desgraciadamente no se ha inventado una tecnología todavía, hay que enterrar tubos, hay que enterrar tubería. Requiere en algún momento, si llueve se va a hacer lodo, entonces pedirle un poco a las familias, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia de afectar lo menos posible, tenemos una política o una práctica con los contratistas que hablamos de que calle abierta, calle cerrada, si no se le autorizan más, pero bueno, siempre pasan cosas, ¿no? Que se atrasan un poco, entonces eso causa un poco de... ¿Es que la tubería no va por arriba? No va por arriba, no hay manera, ¿no? Entonces, decirle a nuestras comunidades, pero lo importante es, yo estoy seguro, por lo menos, que en Ocotal, ese es el mal menor. Ocotal nosotros tenemos la ciudad partida en dos sectores, el norte y el sur. Un día recibe el norte y otro día recibe el sur. Así literalmente, y con poca hora. Eso se va a acabar. Bueno, para eso vamos a tener que hacer 120 kilómetros de zanja para instalar tuberías, pero 122 kilómetros, es decir, para los que son de Ocotal, es prácticamente ya casi llegando a Managua prácticamente, o Estelí hay 80 kilómetros, estamos hablando prácticamente casi como hasta de Ceba, para que tengamos una idea de la envergadura que tienen estos proyectos, pero en el caso del alcantarillado sanitario, incluso a veces es más complicado, porque como ahí las tuberías, la mayoría van por gravedad, en algunos tramos, tramos de las tuberías que se instalan, a veces vamos a 7, 8, 9 metros de profundidad, es decir, son unas zanjas profundas, ¿verdad? Por lo tanto, son proyectos complejos de su ejecución, ¿verdad? Pero creo que eso, al final de cuentas, es lo menos, pues, ¿verdad? Porque cuando una ciudad tiene un alcantarillado sanitario y tiene ese sistema, tiene ese servicio ya en una ciudad, la vida cambia radicalmente, ¿no? En cuanto a salud y ya para muchos aspectos. Para finalizar, a propósito del que lo mencionaste, la pista Héroes y Mártires que se está haciendo, que va a cambiar transversalmente a nuestra capital, allá en ENACAL integralmente, tiene mucho que decir y mucho que hacer. ¿Cómo va? Sí, lo que le corresponde a ENACAL. El avance de la pista de Héroes y Mártires en el primer tramo, en uno de los tramos, estamos instalando en conjunto con la alcaldía de Managua lo que le llamamos nosotros el intersector 2.
Es una colectora de gran diámetro, es una colectora que en algunas partes alcanza hasta los 56 pulgadas de diámetro. Vamos avanzando con buen suceso, ¿verdad? Incluso es la primera parte que va avanzando, porque después de encima de todo eso que después va a la construcción, hemos tenido muy buena coordinación con la alcaldía y vamos avanzando. Pero además de ese intersector 2, aprovechándonos ahorita también, nosotros vamos a iniciar también con fondos del BESIE y del KfW, posiblemente a inicios en el enero, a más tardar, porque ya los proyectos están quedando adjudicados y contratados este año, en lo que falta de estos 2 meses. Estaríamos iniciando la construcción de lo que son las otras colectoras, porque Managua requiere ya también una ampliación de colectora, requiere una ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, esa que ha hecho posible ese milagro que nosotros podamos ir al puerto Salvador Allende ahora y ir a degustar un buen filete ahí, que antes no podía llegar, antes no podías ni llegar ni al teatro, acordémonos, del Teatro González para allá, ya era un problema llegar. Esa planta va a estar siendo ampliada de los 182.000 metros cúbicos a 240.000 metros cúbicos, lo que la va a convertir otra vez en la segunda o primer planta más grande de Centroamérica en tratamiento de aguas residuales. Para eso se requiere ampliar las colectoras. Entonces también ese proyecto está incluido como parte del presupuesto 2025. Vamos a iniciar el alcantarillado sanitario en Tipitapa. Este año ya firmamos el contrato con una empresa que va a hacer la obra, y Dios mediante también estaríamos iniciando el proyecto de agua potable de Tipitapa. Este año Tipitapa debe estar iniciado los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, además del alcantarillado sanitario de Ciudad Sandino, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos proyectos, va a haber trabajo, mucho trabajo también para nuestros compañeros en estas ciudades. La dinamización de la economía va a ser muy importante. Recordemos, ya estamos acercándonos prácticamente en Enacal casi a los $200 millones de presupuesto de ejecución en un año para agua potable y saneamiento, cifras impensable, pues, ¿verdad?, en otros tiempos, porque realmente el agua potable y el saneamiento nunca fue una prioridad para los gobiernos antes de que llegara el Frente Sandinista al gobierno. Elvin, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y dándole seguimiento a todo esto. Gracias a usted, Moisés. Y a usted, amigo televidente, también por su atención. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.